paz del Señor. Damos gracias por este día, por este tiempo también que el Señor permite que podamos estar aquí en la casa del Señor juntos para alabar, también para abrir la Escritura. Vamos a abrir, hermanos, la Escritura en 1 Corintios capítulo 7, versos 10 hasta el verso 16. Vamos a ver también uno de los asuntos ahí que el apóstol Pablo va a abordar con relación a los problemas en la iglesia de Corinto. En el verso 1, el apóstol Pablo, capítulo 7, les dice: en cuanto a las cosas de que me habéis escrito, bueno le sería al hombre no tocar a mujer, ¿no? En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces había algunas preguntas, algunas dudas que tenían los hermanos en Corinto. Habían escrito una carta al apóstol Pablo en Éfeso. Y bueno, tal vez este es el contexto de este escrito que el apóstol Pablo nos ha dejado con referencia a este tema de el matrimonio, ¿no? Bueno, primero tal vez la soltería, permanecer soltero o casado, ¿no? ¿Qué conviene? Se estaban seguro preguntando, ¿no? Y también fruto de algunas afirmaciones ahí de los hermanos, ¿no? Algunos decían, no es mejor estar soltero. ¿Por qué? Porque por la persecución también, ¿no? No sabemos, no hay seguridad, en cualquier momento hay que escapar o huir. Estas iglesias habían surgido también fruto de la dispersión, ¿no? Algunos hermanos que habían salido de Jerusalén por la persecución a la iglesia y seguramente habían llegado a estas ciudades, ¿no? También había entonces el peligro, eso de pensar que también no iba a ser fácil, ¿no? Entonces decían, mejor estar solteros que estar casados, ¿no? O algunos decían, estos más asociados a la filosofía griega, ¿no? Decir, no, la sexualidad, el sexo en el matrimonio, ¿no? Eso es impuro porque todo lo físico, todo lo material es impuro, ¿no? Incluso esa relación. Y el apóstol Pablo les va a enseñar, va a decir, hermanos, sí es mejor estar soltero, ¿no? Aquí en el verso 1 dice, es mejor que el varón no toque, el hombre no tocar mujer, ¿no? Bueno le sería al hombre, ¿no? Y más adelante incluso va a decir, como yo, va a poner su ejemplo, ¿no? Yo estoy solo y puedo servir al Señor. Aunque Pablo, bueno, la tradición dice que era viudo, ¿no? Algunos hermanos dicen, no era viudo, era separado, estaba divorciado, o lo que vamos a ver un poco aquí, de este abandono, ¿no? En el contexto judío, alguien que se convertía a otra fe o a otra religión, si podemos decir, ¿no? Que de no ser la judía, perdía todos los derechos, ¿no? Incluso su familia podía negarlo. Entonces, algunos hermanos dicen que el apóstol Pablo fue negado, ¿no? Le quitaron todos sus derechos, incluso patrimoniales, ¿no? De herencias, de familia, ¿no? Le negaron sus padres, le negaron también su familia, su esposa, en este caso también hijos, posiblemente, ¿no? No sabemos. Entonces hay estas dos conjeturas, ¿no? Que él fue viudo o que también él, por seguir al Señor por causa del Evangelio, él fue excluido, ¿no? Por eso no hay una referencia exacta a su situación, ¿no? Pero sí que él estuvo casado, ¿no? Porque los títulos que él tenía solo podía ejercer a alguien que estaba casado, ¿no? Cuando antes él era Saulo, ¿no? Ahí, para él ser parte del Sanedrín, de ese concilio de autoridades judías, él tenía que ser casado, no podía ser soltero, ¿no? Él era parte de ese grupo, ¿no? Entonces eso tal vez podemos ahí un poquito como información, ¿no? Sobre la vida del apóstol Pablo. Pero en los primeros versos él no afirma
nada, ¿no? Afirma más bien que el matrimonio es aquello que el Señor ha puesto o es el propósito del Señor, pero hay también la posibilidad de que alguien porque tenga el don, ¿no? Ahí dice don de continencia, permanezca soltero, o también algunos que deciden quedarse solteros, ¿no? Hay personas que no tienen el don, pero deciden permanecer solteros, o hay aquellas personas incluso que les han obligado, ¿no? Por alguna situación ahí, en el caso, por ejemplo, de los eunucos, ¿no? Ellos no permanecían, no podían casarse, ¿no? Entonces el apóstol Pablo va ahora, hermanos, a abordar un asunto también, el asunto del matrimonio, o bueno, del matrimonio y del divorcio y el nuevo matrimonio, si podemos decir, ¿no? Vamos a leer del verso 10 al verso 16. 1 Corintios capítulo 7, verso 10 al 16. Dice así, 2, 3. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o si concíliese con el marido, que el marido no abandone a su mujer. 12. Y a los demás os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Hasta ahí vamos a dar lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias por el tiempo que podemos estar, Señor, en comunión delante de ti, alabando, Señor, también abriendo tu Santa Escritura, Señor. Gracias por este día, por este tiempo, Señor. Bendícelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abordar este tema un poco difícil, que es el tema de, primero tal vez esto del contexto y lo que el apóstol Pablo enseña sobre el matrimonio, el Señor Jesús también enseña sobre el matrimonio, y también esta posibilidad, ¿no? Esta excepción que existe del divorcio y el nuevo matrimonio. Entonces vamos a ver un poco sobre este primer asunto y entender primero este contexto, ¿no? El contexto de la Escritura, de esta porción, esto de que algunos hermanos decían, no, es mejor estar solteros, y pensaban que eso era incluso algo superior, ¿no? Algo superior ahí, porque estos hermanos que permanecían solteros debían abstenerse de la sexualidad, porque ellos consideraban que era impuro, ¿no? Y también este asunto de, en caso de algunos problemas, de alguna persecución, un soltero no tiene mucha responsabilidad, entonces puede huir, ¿no? Entonces esta idea había de esta separación también que ellos hacían de la realidad, ¿no? De ver que hay cosas que son buenas, puras, ¿no? Como el mundo espiritual, como el mundo ahí divino, ¿no? Y considerar aquello que era malo, este mundo material, ¿no? El cuerpo, el mundo en sí es malo, ellos decían, ¿no? Todo lo físico es malo, perece, se destruye, decían, ¿no? El mundo espiritual es lo que va a prevalecer, pues el mundo divino, ¿no? Entonces había esta idea ahí en la iglesia de Corinto. También el tiempo de persecución, ¿no? Está marcado este periodo por persecuciones graves, ¿no?
y hacía ver que la soltería o estar solteros era algo mejor, ¿no? Era una opción tal vez práctica, algo viable, ¿no? Decir, bueno, si soy soltero no van a sufrir mi mujer ni mis hijos, ¿no? Yo puedo escapar o incluso morir, no hay problema, ¿no? Pero no quisiera yo dejar una mujer e hijos sufriendo, ¿no? Entonces ellos decían, los hermanos, es mejor quedarse soltero, ¿no? Es más espiritual, servir al Señor, pensaban, ¿no? Entonces el apóstol Pablo va a enseñar aquí, en el verso 10, primero este asunto de el matrimonio entre creyentes, ¿no? El matrimonio entre creyentes, porque va a decir en el verso 10 y 11, los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, ¿no? Entonces el apóstol Pablo va a recurrir a la autoridad del Señor Jesús, ¿no? El Señor ha enseñado también sobre el divorcio o el matrimonio, y el divorcio como última opción, ¿no? Por algunos casos ahí específicos, el Señor también va a enseñar, ¿no? Entonces Pablo está apelando a esa autoridad del Señor, ¿no? Está diciendo, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, ¿no? Eso es muy importante ahí cuando Él va a citar la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, en el matrimonio, hermanos, entre creyentes, el mandato es, no se pueden separar, ¿no? No puede existir el divorcio. Entonces, la mujer no debe separarse del marido y el marido no debe divorciarse de su esposa, ¿no? Entonces, esta opción o esta situación, hermanos, es muy importante porque la Iglesia enseña eso, ¿no? A preservar el vínculo matrimonial, ¿no? Ahora, también vamos a ver estas opciones en caso de separación, ¿no? Hemos visto la semana pasada que hay estas opciones de, a no ser por un tiempo, ¿no? Por un periodo de tiempo, debe ser consensuado, debe tener un tiempo también, ¿no? Y también un propósito para orar, para cosas espirituales, ¿no? Entonces, esta prohibición de la separación y también esta opción en caso de que por algún motivo ocurra esta separación, debe ser, dice, para permanecer sin casarse y también para reconciliarse con el cónyuge, ¿no? Lo que ocurría a veces en ese tiempo, hermanos, era que se separaban para volverse a casar, ¿no? Entonces Pablo va a decir, no, si se divorcian, si son creyentes, no te puedes volver a casar, ¿no? O a no ser que vuelvas con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Ahora, también existe esta excepción del adulterio, ¿no? Mateo capítulo 19, el Señor va a enseñar ese asunto en caso de adulterio, ¿no? De una relación, aunque esto no es, hermanos, eso debe ser, nosotros, como hemos dicho al inicio, la Iglesia siempre trabaja en función de preservar el matrimonio, ¿no? Y no una opción, aunque hay esta excepción, ¿no? Esta excepción, pero a pesar de eso nosotros trabajamos en función de, o debemos siempre esperar la reconciliación, ¿no? Entonces, el verso 10 y 11, hermanos, va a hablar de este matrimonio entre creyentes y este mandato del Señor, ¿no? Que no se separen, ¿no? Hemos visto la semana pasada que puede existir esta situación por un tiempo y también con un propósito, ¿no? Pero no definitivamente, ¿ya? Entonces, del verso 12 adelante, vamos a ver el verso 12 al 14, la situación que estaba ocurriendo en Corinto, ¿no? Y que era nueva. Dice, y a los demás os digo, no el Señor,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces vamos a ver un poco aquí este poder del matrimonio, ¿no? Esta situación que nueva para la iglesia, porque el Señor Jesús no había enseñado, ¿no? No había enseñado esta situación porque los primeros discípulos estaban viendo el nacimiento de la iglesia del Señor y muchos venían a la iglesia del Señor, ¿no? Ya casados, y a veces era un solo cónyuge, ¿no? A veces el hombre se convertía al Señor o la mujer se convertía al Señor, ¿no? Entonces por eso el apóstol Pablo dice en el verso 12, y a los demás yo digo, ¿no? No el Señor, haciendo referencia a que el Señor no ha tratado estos asuntos, ¿no? Es algo nuevo en el contexto ahí para la iglesia, para también los hermanos allí, ¿no? Entonces Pablo va a decir, yo les digo, ¿no? Ahora, esto también, hermanos, nosotros, algunos dicen, es que solo Pablo está diciendo esto, no está diciendo el Señor, ¿no? No está haciendo referencia a ese tipo de interpretación, ¿no? Sino que también esto es que viene del Señor, ¿no? Que obviamente el Señor no ha mencionado este asunto porque es nuevo, ¿no? Pero Pablo, como también autor inspirado por el Señor, tiene esta autoridad para hablar, ¿no? Entonces, este matrimonio mixto y este poder, hermanos, que tiene el matrimonio, o el hecho de que un creyente esté ahí, ¿no? En el verso 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, ¿no? Entonces hay un principio ahí de bendición, de continuidad, ¿no? Porque Pablo va a decir, si el cónyuge que no es creyente consiente en vivir, ¿no? O sea, da su consentimiento y dice, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir en el matrimonio. Entonces el cónyuge, el esposo o esposa creyente debe seguir o debe permanecer casado, ¿no? Entonces hay este principio de continuidad, de seguir en el vínculo matrimonial, y también este poder del matrimonio, ¿no? El esposo o la esposa que no es cristiano son santificados en el matrimonio por causa del esposo creyente o esposa creyente, ¿no? Esto es muy importante ahí, muy lindo. Ahora, este término, hermanos, no tiene que ver con términos morales, ¿no? Ni siquiera de que sean salvos, ¿no? Tiene que ver más con una distinción, con de entender que son como separados para una situación de bendición, ¿no? Eso es muy lindo ahí porque el esposo, hermanos, va a bendecir su hogar, va a bendecir a su esposo, ¿no? O va a santificar su hogar, incluso a sus hijos, ¿no? Porque les va a dar la posibilidad también de crecer en un contexto de temor al Señor, ¿no? Eso es muy lindo aquí cuando el apóstol Pablo va a afirmar esto, ¿no? Si tu esposo que no es creyente, o tu esposa, ¿no? Consiente, da su consentimiento para permanecer todavía en el matrimonio, debes permanecer, debes continuar, ¿no? Porque, dice ahí la explicación, ¿no? Ambos van a ser santificados, o tú vas a santificar a tu esposo o esposa y también a tus hijos. Este asunto, hermanos, no tiene que ver con la regeneración, no significa que ellos son salvos, ¿no? Algunos han interpretado así, pero ahí el término es aforizo, ¿no? Está más asociado a ser bendición. Así como José, ¿no? En el Antiguo Testamento, él llegó a la casa de Potifar, un egipcio, y fue bendición para su casa, ¿no? Eso es muy lindo ahí cuando estudiamos la historia de José, ¿no? Él llega a Egipto y trabaja ahí para este funcionario del faraón que era Potifar, ¿no? Y dice que todo salía bien a José porque Dios estaba con él y él era una bendición para la casa de Potifar, ¿no?
Más o menos esa es la idea ahí, ¿no? De separarse, de ser ahí también una bendición, una distinción para este propósito especial de santificar, ¿no? Ahí el efecto en el esposo dice, va a recibir estas bendiciones indirectas y es preservado por la presencia del creyente. Eso es muy lindo ahí cuando el esposo que es creyente bendice a su esposa que no es creyente o viceversa, ¿no? Estas bendiciones indirectas, esta presencia también de alguien que está ahí en el matrimonio, ¿no? Y también el efecto en los hijos. Los hijos, dice hermanos, van a gozar de ese privilegio de ser criados bajo ese contexto, bajo ese ambiente, ¿no? De oración, del evangelio, de aquello que el Señor nos enseña, ¿no? Esos valores también ahí que el Señor nos enseña y que podemos transmitir a nuestros hijos y también eso que es una bendición para ellos, ¿no? Eso es muy importante ahí, si podemos recalcar ahí en el verso 14, cuando el Señor o el apóstol Pablo, ¿no? El Señor nos enseña que el cónyuge que es incrédulo es santificado, ¿no? Y también los hijos, ¿no? En el verso 15, hermanos, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, ¿no? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿no? Entonces el verso 15 va a hablar un poco del abandono y de esta decisión a veces que toma el cónyuge, ¿no? El cónyuge que no es creyente y dice, no, ahora ya no podemos hacer las cosas juntos, seguro, ¿no? Y yo también ahora decido separarme, ¿no? En ese caso hay esta situación de la separación, del divorcio o el abandono, ¿no? Por parte del no creyente, ¿no? Ahora esto tiene que surgir del no creyente, ¿no? Porque podría existir, si no quiere, entonces yo me puedo separar, ¿no? Sino que debe surgir de una decisión de aquel que es en el vínculo matrimonial, aquel que no es creyente, ¿no? Entonces debe ser una iniciativa de él y tenemos ahí la posibilidad de la libertad, ¿no? De la libertad del creyente, de este abandono que ha sufrido y ahí el apóstol Pablo dice, porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces no hay necesidad de seguir en el vínculo matrimonial, dice Pablo, ¿no? Puedes separarte, ¿no? Este llamado a la paz también ahí es muy importante, a vivir en paz, ¿no? No se debe forzar esa permanencia, ¿no? En ese vínculo matrimonial, en una relación tal vez destructiva, ¿no? A veces que puede estar ocurriendo ahí dentro del hogar con alguien viviendo con alguien que no es creyente y forzando tal vez esa relación, ¿no? Entonces hay esta posibilidad ahí de la separación, del divorcio por causa de abandono, ¿no? De aquel que no es creyente, ¿no? Esta libertad. Algunos hermanos sacan de aquí que aquel que ha sido rechazado, ¿no? Aquel que ha sido abandonado, puede existir la posibilidad de un nuevo matrimonio, ¿no? Y bueno, entonces de estos pasajes, ¿no? Del verso 15 y 16 se saca esos conceptos, ¿no? Del divorcio y el nuevo matrimonio, ¿no? El apóstol Pablo va a enseñar también esa situación ahí del nuevo matrimonio, ¿no? Si podemos ver, hermanos, aquí un poco estas aplicaciones. Primero, tal vez hacer un resumen. El apóstol Pablo está hablando un poco sobre en esta primera parte del verso 10
11 de la duración del matrimonio, ¿no? Y tal vez surge esta pregunta, ¿no? Cuando a veces alguien dice, ¿no? ¿Qué debo hacer si me arrepiento de haberme casado, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Y a veces esto también está ocurriendo dentro del contexto de la iglesia, ¿no? A veces fruto de nuestra inmadurez, nos hemos visto en una relación matrimonial ya, ¿no? Y nos hemos casado a veces sin conocer a la persona, a nuestro cónyuge, esposo o esposa, ¿no? O incluso ver el contexto, ¿no? Y a veces hay personas que ven esa posibilidad, ¿no? ¿Qué debo hacer si me arrepiento de haberme casado, ¿no? Esta pregunta ahí que el apóstol Pablo, hermanos, en el contexto de los hermanos, en el contexto de que ambos sean creyentes, él va a decir, no te puedes casar, te puedes divorciar, ¿no? Hay que permanecer en el matrimonio, si podemos trabajar en esas vidas, ¿no? Trabajar con consejería, con discipulado, ¿no? Ver que la separación es la última opción, ¿no? Es la última opción, ¿no? El Señor va a decir en caso de fornicación o de adulterio, ¿no? Tal vez en nuestro contexto también podemos añadir a eso, porque también, aunque no debería ocurrir, ¿no? Entre creyentes, por ejemplo, que estén llegando a los golpes, por ejemplo, y estén en peligro sus vidas, ¿no? Pero si está ocurriendo eso, hermanos, tal vez es el tiempo de separarse por un tiempo y orar, ¿no? Exhortarles a ser discipulado, no sé, estas situaciones, ¿no? Entonces, esta duración del matrimonio que debe ser permanente en los creyentes, o también esta pregunta, ¿no? ¿Qué se debe hacer cuando la situación se vuelve insostenible? ¿Qué se puede hacer, no? A veces hay estas situaciones en las que la iglesia, hermanos, debe también apoyar, ¿no? Hemos hablado en algunos casos de litigios de un mediador, ¿no? Y la iglesia, hermanos, puede aportar con estos hermanos que están tal vez con más responsabilidad o tienen más experiencia, ¿no? O algunos incluso hasta se han capacitado en estas áreas del matrimonio, puedan trabajar con estos matrimonios que han llegado a esta situación, ¿no? Cuando algunos hermanos dicen, se han casado y a los 6 meses están, hermanos, ya no nos soportamos, ¿no? Que nos vemos y queremos pelear, ¿no? Y a veces necesitamos trabajar con esos matrimonios, necesitamos ver que el perdón, ¿no? El amor del Señor también cambia nuestros corazones, o necesitamos ver o entender que la voluntad del Señor, hermanos, es que los matrimonios sean continuos, permanentes, ¿no? Que no exista esta situación del divorcio. También el caso de cristianos que están casados con no cristianos, ¿no? Ahora, en el contexto del apóstol Pablo, era la iglesia que estaba creciendo y que alguien se había convertido, ¿no? Después de haberse casado, se había convertido al Señor y tenía a su esposa o esposo que no eran creyentes, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo va a enseñar, va a seguir afirmando la continuidad, ¿no? Va a decir, si el esposo consiente o la esposa dice, da su consentimiento, ¿no? Vamos a seguir, tenemos hijos y vamos a seguir, yo voy a respetar, voy a tolerar tu fe, ¿no? Entonces dicen, permanezcan casados, ¿no? Pero en caso de abandono o en caso de alguna otra situación, ¿no? No sé, algo que se vuelve insostenible, estás en el derecho de separarte, ¿no? Ahí existe esa posibilidad del divorcio en caso de que algún cónyuge no sea cristiano, ¿no? Del verso 12 adelante al 15, ¿no? Va a hablar, el 14 va a hablar de esta situación de los cristianos que están casados con no creyentes. Del verso 14, 15 y 16, vamos a ver primero, poder del Evangelio, ¿no? Esto que trae, hermanos, el ser creyente y que es una bendición para su esposo o su esposa que no es creyente y para sus
hijos, ¿no? Esta posibilidad de santificarlos, dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? O de ser una bendición para su hogar. Y también ahí esta situación en el verso 15, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿no? En el contexto del apóstol Pablo, hermanos, o en el primer siglo, los varones compraban con una dote, ¿no? Ese derecho de casarse. Entonces esto se iba arrastrando, ¿no? Por ejemplo, alguien compraba, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Con 10 camellos, un esposo, 50 camellos, ¿no? Pagaba por su esposa y la esposa pasaba propiedad del esposo, ¿no? Del varón, ya no del padre, ¿no? Entonces, ahora el hombre quería divorciarse, se divorciaba y también, como él ha dado 50, ya no pedía 50, ¿no? Pedía tal vez 30, no sé cuánto podía pedir. Entonces, si alguien quería casarse con la mujer que estaba repudiando o divorciándose, él podía exigir un monto, ¿no? Podía exigir, no sé, ya no 50 seguro, ¿no? O tal vez si la mujer valía más, tal vez más, ¿no? Pero generalmente era menos, ¿no? Entonces exigía ese costo y pagaba el hombre a ese otro hombre, ¿no? Por su mujer. Entonces ese más o menos era el contexto ahí. Por eso el apóstol Pablo, no estamos sujetos a servidumbre, va a decir, ¿no? Que se separe el hermano o la hermana, que se separe, que está libre, ¿no? Puede volverse a casar, ¿no? Y también eso está ahí instruyendo al apóstol Pablo, ¿no? Porque dice, a paz nos llamó Dios. Vamos a trabajar en función de estar en paz con todos, ¿no? Nuestros hijos deben pasar, aunque un divorcio, una separación es muy traumático, hermanos, para los hijos especialmente, pero sí debe ser un paso también en el que las cosas estén claras, cosas en las que también podamos decir hay paz, o estamos en paz, ¿no? Entonces, podemos aplicar, hermanos, esto de algunos contextos que, aunque no son tan nuevos, ¿no? Pero sí son importantes tal vez recalcar esta situación del divorcio en casos extremos, ¿no? Por violencia podría ser, ¿no? La Escritura nos enseña también en el caso de infidelidad, ¿no? De adulterio, de fornicación, ¿no? Entonces podemos ver que se puede aplicar esos casos extremos, ¿no? Y también podemos ver, hermanos, que estas consecuencias que trae el pecado también, o el divorcio es una consecuencia del pecado en nosotros, ¿no? Y bueno, un pastor bueno, nos enseñó, ¿no? Que el divorcio, hermanos, es la última opción, ¿no? No debemos trabajar siempre en función de la reconciliación, de permanecer unidos, ¿no? Y él mismo decía, ¿no? Yo prefiero ir a un velorio que a un divorcio, a una reunión de divorcio, ¿no? Él decía, en un velorio estamos reunidos para despedir a la persona que se está yendo con el Señor, ¿no? Y en un divorcio, él decía, estamos despidiendo al esposo y a la esposa, pero los estamos despidiendo para que vuelvan a un infierno, decía, ¿no? O vuelvan para sí mismos, para vivir dentro de sí mismos, bajo ese orgullo, bajo eso que a veces está en nosotros, ¿no? A veces esa amargura que va creando también la separación, el divorcio, incluso eso va a trasladarse también incluso a los hijos, ¿no? Afectando a los hijos. Y él decía, por eso yo prefiero ir a un velorio que a una separación, decía, ¿no? Y eso
es muy importante tal vez enfatizar también aquí cuando vemos estos temas, ¿no? Entonces, tal vez algunas recomendaciones, hermanos. Necesitamos una búsqueda de ayuda temprana. Necesitamos ayudar a los hermanos, ayudarnos unos a otros, trabajar en los matrimonios, ¿no? Tal vez uno de los temas más difíciles de nuestra época, hermanos, es este tema del matrimonio, ¿no? Hay muchos divorcios. Algunos están dando estadísticas, ¿no? De que del 100% de matrimonios en la actualidad, estamos llegando al 70% de divorcios, ¿no? Y eso es una cifra muy difícil, ¿no? Entonces necesitamos ayuda temprana, necesitamos acudir, hermanos, ¿no? Hay hermanos ya experimentados, hermanos que están también para nosotros ahí dentro de la Iglesia del Señor, que pueden ayudarnos, ¿no? O también buscar ayuda. Ahora tenemos la posibilidad, ¿no?, de consejeros matrimoniales. He visto hermanos ahí en línea, ¿no? Uno puede acudir a un consejero matrimonial en línea, puede buscar ayuda, puede presentar también ahí las dificultades. Entonces necesitamos trabajar en los matrimonios, ¿no? Esta búsqueda temprana de ayuda que debemos tener, ¿no? También no añadir, hermanos, cargas que no están en la Escritura, ¿no? Posturas legalistas, ¿no? Estamos viendo que el apóstol Pablo está yendo más a las de conciliación, ¿no? Pero, hermanos, no es una postura legalista, o no debe llegar al legalismo, ¿no? Si la situación es muy difícil, si la hermana, ¿no? Vamos a hablar de la hermana que tal vez está en una situación de peligro, por ejemplo, no podemos nosotros en la iglesia cesarnos y decir, no, tienes que permanecer, ¿no? Te está maltratando y te está destruyendo y es peligroso incluso para tu cuerpo y tienes que seguir. La iglesia, hermanos, no tenemos que actuar con mucha sabiduría, ¿no? Tal vez la primera opción sería separarse por un tiempo, ver, ¿no?, cómo están, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no añadir algunas cargas extrabíblicas, ¿no? Hay esta opción, hermanos. También el Señor ha enseñado sobre el divorcio también, ¿no? Y también buscar esta fidelidad a la Escritura, ¿no? Esto que necesitamos nosotros también reflexionar continuamente esta situación y orar por los jóvenes, por los nuevos matrimonios, ¿no? Por aquellos que están viniendo, para que en el temor del Señor, ¿no?, en esta fidelidad a las Escrituras también puedan asumir con responsabilidad el futuro de ellos y también de sus hijos o familia, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, porque necesitamos trabajar con los matrimonios, ¿no? Tenemos un curso prematrimonial y cuando los hermanos quieren casarse, les pedimos que ellos puedan hacer, ¿no? Y cuando yo reviso, hermanos, ese curso prematrimonial, veo ahí que el asunto es bien práctico, ¿no? Y nos muestra temas tan reales, las cosas que van a ocurrir en el matrimonio, ¿no? Porque a veces los jóvenes nos enamoramos y queremos casarnos, ¿no? Pero no vemos algunos problemas en el futuro, ¿no? Algunas cosas ahí que se presentan o se van a presentar. Y en estos cursos matrimoniales ahí es donde vamos reflexionando, vamos aprendiendo y vamos interiorizándonos del futuro, ¿no? De lo que va a ocurrir. Y eso, cada vez que yo tengo que revisar ese material, bueno, es algo también que yo puedo usar para mí, ¿no? Y decir, si esto es tan real en el matrimonio, ¿no? Y qué bueno que estemos aprendiendo esto, porque esto va a ocurrir en su matrimonio, ¿no? Desde el manejo del dinero hasta situaciones tan pequeñas a veces, ¿no?, que causan mucho dolor, mucho conflicto,
pueden ser causa de muchos resentimientos y problemas dentro del matrimonio, ¿no? Es mejor antes, ¿no? Antes de casarnos, entender esto y ver que necesitamos esta ayuda temprana. También no añadir cargas, hermanos, extra bíblicas, ¿no? Cuando a veces tenemos posturas tan legalistas, o a veces las familias tienen posturas legalistas y en casos extremos, tal vez, hermanos, es recomendable también el divorcio, ¿no? O también esta fidelidad a toda la Escritura, buscar siempre ser fieles a la palabra del Señor. Que el Señor, hermanos, nos ayude, que el Señor nos guíe, que nuestra oración, hermanos, sea siempre que podamos tener una perspectiva bíblica fiel del matrimonio, que los que estamos en esta posición de padres podamos orar, ¿no? Podamos orar por nuestros hijos, por el matrimonio de ellos, ¿no? Un testimonio de un hermano, un pastor, ¿no? Que decía que el día que te he visto nacer, he empezado a orar por tu futuro esposo, ¿no? Y eso le decía a su hija que estaba casándose, y eso a mí me causó mucho impacto, ¿no? Porque a veces oramos cuando nuestros hijos ya son jóvenes, ¿no? Cuando necesitan casarse, pero este hermano había empezado a orar, dice, el día que le había visto por primera vez nacer a su hija, ¿no? Y había orado por ese esposo con el que se estaba casando, ¿no? Y qué buena labor, hermanos, podemos hacer nosotros también como padres, ¿no? Orar por nuestros hijos para que también ellos tengan una relación matrimonial saludable, que sea una bendición, ¿no? Para ellos y también para los que están a su alrededor, ¿no? Este es también ahora tal vez nuestro trabajo, ¿no? A los papás, que podamos hacer eso con nuestros hijos. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual. Gracias, Padre, porque también podemos afirmar, Señor, que el matrimonio es una bendición, Señor, para nuestras vidas, y esperamos también, Señor, para los que nos rodean. Oramos, Señor, por las familias que componemos tu iglesia en este lugar. Oramos, Señor, por nuestros jóvenes que están pensando en formalizar una relación, tener un hogar. Que tú les des mucha sabiduría, Señor. Que también nosotros podamos hacer, Señor, sus cuidados tal vez al inicio, para mostrarles, Señor, lo difícil a veces que puede convertirse en una relación matrimonial, Señor. Cuando no estás tú, cuando tú no diriges, Señor, nuestras vidas. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando dificultades, tal vez en su relación matrimonial, en ese vínculo, Señor, que tú has provisto para los hombres. Guarda sus corazones, Señor. Santifícalos en ti, Padre. Bendícelos. Muéstrales, Señor, tu voluntad. Oramos, Señor, también por cada corazón que está tal vez roto, Señor, afligido por alguna situación ahí que tiene que ver con este asunto. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Oramos, Señor, incluso por nuestros niños. Tú sabes su futuro, Señor. Oramos por nuestros niños en la iglesia. Guárdalos, Señor. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, Padre. Guárdanos del mal y del maligno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga.